Profe, qué pena lo interrumpo. Acá dice, cuando uno le da clic en grabar, dice, solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Sí, sí, no te preocupes que a partir de la otra semana eso queda solucionado. Ah, bueno, Ya listo, cuando le gracias. den van a tener la posibilidad de usted grabarlo directamente. Se les va a mandar la manera como lo pueden hacer, entiendo. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, como les dije, ya en este momento estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla y a partir de compartir la pantalla, pues desarrollamos el tema que íbamos a hacer hoy. Esta semana no tenemos, esta es la única semana del núcleo que no tenemos actividad, pero es muy bueno que guarden este Excel y que guarden el video de esta semana porque va a ser fundamental en la evaluación que vamos a hacer de parcial la semana cuarta, que es la otra semana. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Si Andrea o Daniel no lo tienen, por favor, eh, me cuentan si no lo están viendo. Yo voy a compartir mi pantalla. Ahí lo deberían estar viendo. ¿Lo están viendo, Sí, muchachos? señor. Ah, Sí, bueno, señor. excelente, me parece muy bien. Me parece excelente. Entonces, eh, el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con carteras eficientes. Realmente la teoría de carteras es una teoría de Markowitz, que es el padre de toda la teoría de portafolios, donde ¿qué es lo que dice Markowitz? Que realmente armar portafolios o carteras de inversión pasa por una ciencia básica, que es la de diversificar. ¿Qué es diversificar? Diversificar es que no voy a tener, o sea, diversificar significa que si yo pongo los mismos huevos, todos los huevos, en una misma canasta y se me caen los huevos o se me cae la canasta, pues se quiebran todos los huevos y no podré desayunar. Mientras que si yo cojo los huevitos y los parto en tres o cuatro canastas, eh, se cae una canasta, quiebra, pero realmente me quedan el resto. Diversificar es eso, es no colocar la plata toda en una misma inversión, sino tratar de escoger tres, cuatro, cinco distintas inversiones de diferente índole. eh, ¿Para qué? Para evitar que si una de esas inversiones se cae, yo pierda todo. Tengo las otras que soportan esa inversión. O para evitar que si una de esas inversiones asume un riesgo muy alto, yo pueda diversificar el riesgo con las inversiones, con las otras inversiones. Entonces la diversificación viene en eso, viene en escoger diferentes activos financieros desde el punto de vista de cuando yo voy a invertir. Entonces, realmente o sea, realmente la teoría arranca eh, del hecho que cuando uno hace una inversión en activos financieros, cada activo como un activo individual asume un riesgo y una rentabilidad y tiene un riesgo y una rentabilidad. Eh, ¿Qué significa? Que antes de yo poder estructurar un portafolio, tengo que tener información de cuáles son los riesgos que cada activo por sí solo corre y la rentabilidad que cada activo por sí sola tiene. Porque al fin y al cabo, así después hagan parte de una cosa que se llama una cartera eficiente o un portafolio de inversión. Así hagan parte de eso, pues primero eran un activo individual y eran un ente aislado y único sobre el que algunos de los inversores podían decidir o no invertir. Entonces, esa es más o menos no digamos la teoría de Markowitz, pero sí es, para ponerlo de una manera bien sencilla, el resumen de la diversificación. Entonces, la ciencia está en diversificar, en que si Andrea tiene 100 millones de pesos, no los ponga todos en la misma acción en la bolsa de valores. Búsquese 4, 5, 6 inversiones diferentes, activos diferentes. ¿Para qué? Para que si algún activo se cae, vos no perdas los 100 millones de pesos. Esa es más o menos la idea. Entonces, la diversificación parte, como les digo, primero de verificar cuáles son las condiciones individuales de cada uno de esos activos. Aquí tengo un Excel donde hay 7 activos financieros. Esto que hay entre cada cuadro son los precios día de cada activo financiero. Esto está desde el día 3. Son 15 precios para cada uno de los activos financieros. Esos 15 precios para cada uno de los activos financieros normalmente se toman día contra día. Normalmente, si ustedes fuesen a tomar esos precios de la bolsa de valores, tomarían los activos, por ejemplo, el precio del último día. En las bolsas normalmente hay precio inicial, todos los precios que cambian en el día y precio final del día. Cuando se arma una cartera eficiente, al final, si es una cartera individual y yo la voy a armar con un comisionista de bolsa, por ejemplo, se toman los precios de finales del día para arrancar.
Y esos son los precios que se dan como información, aunque usted puede comprar y vender en cualquier momento, que valga la aclaración. Estos son los precios de cada uno de estos activos. Son 7 tipos diferentes de activos. Todos tienen comportamientos diferentes. Todos tienen precios distintos. Mire la estructura de los precios. Les muestro. Perdón, miren. Por ejemplo, este vale, todo esto está en dólares. Realmente estos activos los saqué de una cosa que se llama el Standard Poor's de la Bolsa de Nueva York. Entonces, y no los quise convertir, todos están en dólares, por eso encontrás activos a 9.9, son 9.9 dólares, encontrás activos a 128 dólares, encontrás activos a 31 dólares. En la Bolsa de Valores de Nueva York, hay obviamente activos representados en acciones, representados en bonos, representados en otro tipo de, digamos, de activos financieros que son precios muy diferentes y no necesariamente porque un activo sea muy barato es peor que un activo que sea muy caro. Puede que el activo que sea muy caro no gane tanto como el activo que sea muy barato. Realmente el hecho de que un activo gane o pierda no depende de su precio, depende de que sus precios suba o baje, depende de la proporción y depende del riesgo que corra. Entonces, para uno poder estructurar una cartera, la semana entrante estructuraremos carteras. Para uno poder hacer una estructura de cartera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para uno poder montar una estructura de cartera, debe analizar, como acabo de decir, individualmente cada uno de los posibles activos en los que yo vaya a realizar mi inversión. En este caso estamos haciendo una suposición. A mí me plantean el asunto y me dicen, usted tiene una plata que va a invertir en, estos son los 7 posibles activos, pero la cartera solo la va a armar con 4. Eso es otra cosa. Markowitz recomienda, sin que haya una teoría específica exacta, que una cartera no se arme con más de 4 o 5 activos porque, primero que todo, se pierde el control. Cuando usted tiene 8, 9 o 10 activos en una cartera, se pierde el control, le pierde el camino a los activos, tiene que estar pendiente de muchas cosas. Él recomienda que los activos no sean más de 4 o 5, sobre todo para poder tener control sobre ellos. Entonces aquí vamos a seguir la recomendación de Markowitz. Vamos a seleccionar de estos 7, 4 para armar la cartera. Y esa cartera será la que vamos a utilizar la semana entrante para trabajar el tema de la cuarta semana, que es todo lo que tiene que ver con rendimientos y con riesgos de carteras y con la maximización de beneficios en una cartera o portafolio de inversión. Hoy entonces el tema básicamente va a ser el cálculo de todos los riesgos individuales y el cálculo de todos los rendimientos individuales y la selección de los 4 activos que hay aquí. Vamos a entonces, voy a borrar aquí para que podamos hacer completo. Entonces nos vamos a ir a calcular los activos. Primero, individualmente, desde el activo 1 hasta el activo 7, lo que yo voy a hacer es calcular la variación de los precios. Recuerden que la rentabilidad de un activo financiero está absoluta y directamente ligada con la variación de su precio. Si yo compro un activo hoy, una acción de Ecopetrol hoy, el 1.300 pesos y la acción mañana vale 1.600 y la vendo, me gané 300. ¿Cómo lo obtuve? 1.600 menos 1.300. Y si quiero el porcentaje, pues divido entre 1.300 y obtengo el porcentaje. Entonces, realmente el rendimiento, rentabilidad de un activo está en función de la volatilidad de su precio. La volatilidad de las veces que cambia hacia arriba o las veces que cambia hacia abajo. Entonces, vamos a calcular la variación de todos estos precios. Tenemos 15 datos. Si hay 15 datos, habrá 14 variaciones. Si tuviese 30 datos, tendría 29 variaciones. Si tuviese 100 datos, tendría 99 variaciones. Aquí calculo la variación y luego pues simplemente lo arrastro para todos los lados y tengo. Ojo, se recomienda por parte también de Markowitz, como dije que era el padre de la teoría de las carteras eficientes, que las variaciones no se calculen con una variación natural que nos enseñaron a nosotros en matemáticas, que era la que yo daba ahora. A mí me decían, vea, la variación de este dato contra este es esto menos esto dividido esto. O sea, 44 menos 45,58 dividido el primer dato para saber porcentualmente cuánto varió. Eso es una manera. Pero para calcular portafolios y carteras eficientes, esa variación podría venir calculada en función de una cosa bien interesante que se denomina logaritmo natural, muchachos. ¿Cómo así? Vamos a calcular la variación con logaritmo natural por una razón. Está comprobado, y cuando ustedes vieron estadística, cuando vieron matemáticas, les dijeron el logaritmo natural es la variable que mejor ajusta los datos de una serie de datos. Entonces, como es la mejor variable, yo voy a venir aquí, voy a llamar la función logaritmo natural. Permítanme, yo llamo mi función logaritmo natural. Voy a venir aquí y llamo la función logaritmo natural. Y me dice número.
dato 2 dividido dato 1, cierro paréntesis y tengo mi variación. Esta variación la voy a arrastrar hasta abajo. Además, esta variación la puedo arrastrar hasta aquí y puedo jalarla hasta aquí y la tengo toda. Conclusión, ya calculé la variación. Ya sé día contra día cómo cambia o cómo varía cada uno de los activos 1 al 7. Ya sé su precio, qué le pasó. Del primero al segundo día este activo 1 se redujo en 3.5%, pero del día 2 al día 3, este activo mejoró en 1.3%. Volvió a empeorar del día 3 al 4, bajó al 6, pero mejoró del día 4 al 5, subiendo al 2.3% y así sucesivamente. Eso es lo que pasa en todos los mercados, en todas las bolsas de valores del mundo y en todas las mesas de dinero o en todas las unidades de negocio de capitales de los bancos. Los activos financieros son activos que cambian mucho de precio. Y esto es lo que pasa. Entonces, día contra día, esto fue lo que le pasó al activo 1 y así sucesivamente con el resto de los activos. Entonces, yo aquí voy a hacer, como dice el cuadrito en rojo, promedio de la variación. Simplemente voy a llamar la función promedio. Llamo la función promedio y él me dice, tomo los datos de las variaciones, cierro mi paréntesis y tengo la variación promedio de este primer dato. Como está formulado, pues simplemente yo puedo venir y lo arrastro y tengo las variaciones de todos los datos como tal. Listo. La variación promedio es el rendimiento promedio de esos activos. Repito, la variación promedio se convierte en el rendimiento promedio de esos activos. O sea que, para hacer una interpretación corta pero clara, en promedio en esos 15 días, el activo 1 generó un rendimiento del 1,6%. El activo 2 generó un rendimiento de 0,7%, poniéndolo en porcentaje. El activo 3 generó un rendimiento del 2,87%. El activo 4 generó un rendimiento del 2,06%. El activo 5 generó un rendimiento del 2,99%. El activo 6 un rendimiento del 1,86% y el activo 7 generó un rendimiento del 2,91%. Resumiendo, en los 15 días, estos 7 activos generaron todos rendimiento. Ninguno de los activos que hay ahí generó pérdidas. Pérdida hubiese generado si este rendimiento promedio proveniente de mi promedio de variación me hubiera dado negativo. Lo que me está diciendo es que en promedio esto varió el 1,6, o sea que tuvo un rendimiento promedio del 1,6. Todos fueron positivos, significa que tuvieron rendimientos positivos. Ahora, la segunda parte de lo que dice Markowitz es, un activo tiene dos caras. Face to face, ¿qué es? Tiene un rendimiento, pero tiene un riesgo. Cuando yo invierto en un activo financiero, asumo un riesgo de ganar o perder. Donde hay inversión, acuérdense de la famosa frase financiera, donde hay inversión, hay riesgo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Donde hay inversión, hay riesgo. Entonces, aquí hay una inversión posible en el activo 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6 o el 7, pero eso no es gratuito. Cada uno de estos activos también corre un riesgo. Los riesgos se calculan de acuerdo con la teoría de Markowitz. Data del año 62 la teoría, pero hoy todavía se hace así. O sea, estamos hablando de 55 años después, todavía sigue completamente dominando el planeta Tierra en cuanto a carteras eficientes. ¿Qué es el riesgo? Un riesgo financiero es, acuérdate que lo habíamos definido alguna vez, un riesgo financiero es la probabilidad de yo no tener la rentabilidad esperada. O sea, el riesgo es qué probabilidad tengo de no ganarme en este activo, el 1,6. ¿Qué probabilidad tengo de no ganarme en este activo, el 0,7? ¿O qué probabilidad tengo de no ganarme en el activo 7, el 2,9%? Ese riesgo se mide estadísticamente con una función que se llama desviación típica. Ese riesgo se mide estadísticamente con una función que se llama la desviación típica. Acuérdense que la desviación típica es la distancia que hay entre una distribución normal y su probabilidad media. O sea, una desviación en una distribución estadística es la distancia que hay entre el resultado medio y cada uno de los resultados que yo puedo tener. En otras palabras, una desviación es qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo desviado del resultado promedio.
Eso ya por llama desviación. Es como cuando usted por una carretera se pierde. Cuando usted le preguntó al campesino, hermano, yo voy para Fredonia, y él le dice, no, esta carretera es para Titirí, o sea, en fin, le dice, venga, me desvié demasiado. Y él le dice, sí, se desvió mucho, porque usted debió haber seguido, usted está muy desviado, está muy lejos. ¿Cuál era su resultado? Usted quería ir a Fredonia. Aquí pasa lo mismo. Yo quiero tener un rendimiento del 1,6. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de tener este rendimiento? Se llama riesgo. Y eso se llama desviación. Entonces yo lo voy a calcular con una función que se llama desviación. Pero aparecen 7 desviaciones. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar la desviación T.P, la segunda, por una razón. Porque esto es una población de, para cada activo de 15 datos. Y yo no tomé de esta población ninguna muestra. Si hubiera tomado una muestra, hubiera tomado la primera desviación muestral, pero no, tomé la desviación poblacional porque trabajé con toda la población. No, tomé, esto no es atípico, o sea, las desviaciones atípicas, esta y la poblacional atípica, se utilizan para distribuciones que normalmente no son normales. Los activos financieros la mayoría de las veces se comportan de manera, digamos, de manera predictiva, de manera normal. Entonces, por eso utilizo una cosa que se llama la segunda. Entonces, yo la acceso y me dice números, otra vez, variaciones de aquí hasta el dato 17 y tengo el riesgo y voy a jalarlo. Ya tengo el riesgo y el rendimiento de los dos. Voy a señalarlo bien para que les quede bien claro. Voy a interpretar 2 o 3 para que me entiendan. En el primer activo, activo número 1, lo que esto me está diciendo es, este activo se ganó en los últimos 15 días, tiene una ganancia promedio del 1,6%, pero está corriendo un riesgo de no tener esa ganancia del 3,3%. O sea, la probabilidad que tenemos de no obtener esta ganancia es del 3,3. La probabilidad que yo, en el activo 7, para que vengamos hasta aquí, la probabilidad en el activo 7 que yo tengo de no ganarme el 2,9 es una probabilidad del 6,5%. O en este activo, por ejemplo, que es el activo 4, la probabilidad de no ganarme el 2,06% en este activo es del 3,07%. Entonces el riesgo es la probabilidad que yo tengo de no ganarme o de no obtener la rentabilidad o de no obtener la ganancia esperada. Recuerden que el riesgo se calcula con una cosa que se llama desviación típica poblacional, mientras que el rendimiento simplemente se calcula con logaritmo natural porque ajusta de manera mucho más exacta las variaciones dato contra dato. Listo. O sea, ya tengo calculado por activo. Aquí no he armado cartera, ni he estructurado portafolio, ni he definido nada de eso, muchachos. No. Lo único que tengo aquí es lo único que yo tengo aquí es el riesgo y el rendimiento individual de cada uno de mis, el riesgo y el rendimiento individual de cada uno de mis activos. Todavía no lo voy a poner en portafolio. Acuérdense que el dato que me dice aquí es, de esto seleccione 4. Con esos 4 que seleccionemos hoy, trabajaremos el portafolio la semana entrante. Pero yo tengo que escoger 4 de estos. A mí no me sirven los 7 y la condición es escoger 4. Hablemos un momentico de cuáles pueden ser las variables que se utilicen para la selección. Empiezo. Eso depende de una cosa que se llama el perfil del inversor. Me explico. Si el inversor puede tener un perfil que se puede caracterizar de 3 formas. Pueden haber inversores de perfil arriesgado, pueden haber inversores de perfil moderado y pueden haber inversores de perfil conservador. Los inversionistas con perfil arriesgado son los que les gusta tomar riesgos, los que dicen, no importa, no importa. O sea, a mí no me importa el riesgo, yo quiero ganar. Entonces, como a mí me gusta tomar riesgos, mi decisión aquí es por aquella que más rendimiento me dé, independiente del riesgo. Por ejemplo, eso es tomar riesgos. El inversionista de perfil moderado es el que dice, no, es que de pronto cuando aquí la que más se gana es esta. Creo que la que más se gana es 2,91, pero es que mire el riesgo que tiene. Es el riesgo más alto. Y conclusión, bueno, esta es muy alta, esta también, 2,99. Esta 2,91 tiene un riesgo de 6% y esta 2,99 tiene un riesgo de más del 3%. Entonces él dice, no, el moderado prefiere decir, yo preferiría una combinación de riesgo y rendimiento.
para mirar realmente, o sea, una combinación que me diga cuál es el mejor y cuál es el peor. Porque si yo lo voy a tomar en función del rendimiento, pues ahora los puntuamos. Y el inversionista que es conservador dice, no, 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 no. Yo no voy a irme por lo de mayor rendimiento. A mí no me gusta asumir, a mí no me gusta tomar riesgos. Como no me gusta asumir y no me gusta tomar riesgos, yo prefiero aquellos activos que tengan el riesgo menor. Entonces, mire, que si yo fuese a escoger por riesgo menor, es el activo 2, que tiene un riesgo del 1.5%, es el mejor activo teniendo el menor riesgo. Pero revisen que es el peor activo generando rentabilidades. Entonces, mire que las decisiones no siempre son uniformes y puede que el portafolio que yo arme sea distinto al portafolio que arme Daniel o el portafolio que arme Andrea. Posiblemente. O sea, todavía no he estructurado la teoría exacta que me diga cuáles no. Cada quien, como les digo, depende del perfil netamente del inversionista. Si yo soy de perfil arriesgado, digo, no, yo voy por las de mayor riesgo, sí, por las que tengan mayor rendimiento. Pero si yo soy, perdón, de perfil conservador, digo, no, yo voy con las de menor riesgo. O si soy de perfil moderado, trato de escoger una combinación. ¿Qué dijo Markowitz? Las tres maneras son posibles y factibles. Y se inventó una cosa que se llama el coeficiente riesgo-rendimiento, que es este que hay aquí. El coeficiente riesgo-rendimiento es dividir el riesgo entre el rendimiento, no más. Yo voy a hacer ese coeficiente. Coeficiente riesgo-rendimiento. Y lo voy a arrastrar para ver. Esto. Tengo el coeficiente riesgo-rendimiento de mi cartera. También lo voy a señalar para que les quede bien bonito. Entonces, o sea, la mejor rentabilidad es para el inversionista de perfil arriesgado. El menor riesgo es para el inversionista de perfil conservador. Y el moderado, o sea, como el intermedio entre los dos, preferiría una combinación y el coeficiente riesgo-rendimiento me los combina. ¿Qué me quiere decir el coeficiente riesgo-rendimiento? El coeficiente riesgo-rendimiento, miren la división exacta que nosotros hicimos con el asunto. Un indicador se le de denominador hacia numerador. Recuerden cuando ustedes hacían por el análisis financiero y cuando hicimos corporativo y todo el cuento. ¿Esto qué quiere decir? Por cada unidad de rendimiento, ¿qué riesgo corro de no tenerlo? Entonces, mire, por cada unidad de rendimiento, estoy hablando del activo 1, por cada unidad de rendimiento, la probabilidad de no tenerlo es 207%. Por cada unidad de rendimiento, o para obtener una unidad de rendimiento, o sea, la probabilidad de yo no obtener una unidad de porcentual de rendimiento es del 2,07% cuando los combino, por una razón, porque en todos el riesgo resultó mayor que el rendimiento. O sea que en todos, absolutamente, revise, excepto en todos el riesgo es mayor al rendimiento. Eso quiere decir, si en todos el riesgo es mayor al rendimiento, que para yo poder obtener una unidad porcentual de rendimiento, si lo combino, pues corro riesgos más altos. Si la unidad, mire, si el riesgo es más alto, esto simplemente que me quiere decir, el riesgo es 2,07 veces más alto que el rendimiento. El riesgo es 2.13 veces más alto que el rendimiento. El riesgo aquí es en el único donde no, pero aquí el riesgo es 1.48 veces más alto que el rendimiento. Aquí el riesgo es 1.46 veces más alto que el rendimiento y aquí el riesgo es 2.23 veces más alto. ¿Qué quiere decir que sea tantas veces más alto? Lo que les estoy diciendo, que para poder obtener una unidad porcentual de rendimiento, yo corro un riesgo del 207% de no tenerla. Aquí corro un riesgo del 146%, aquí de un 223%. Eso casi siempre pasa en todos los activos del mundo. Casi siempre los niveles de riesgo son más altos que los rendimientos, a pesar de que sean en porcentajes, unidades bajitas. De 0 a 100%, el 3,3 es muy bajo, el 2,4 es muy bajo, el 2,8 es muy bajo, pero a pesar de eso, de que son muy bajos, el coeficiente de riesgo-rendimiento me los modera. Por eso hablé de perfil de inversor moderado. Mire, si yo voy a escoger, aquí están las tres maneras, por rendimiento, por riesgo y por coeficiente. Si yo voy a escoger, voy a ir separando. Van a ver la selección de cada uno. Si yo voy a escoger por rendimiento, yo soy el de perfil arriesgado. Si voy a, acuérdate que voy a escoger 4 de 7. Si yo voy a escoger por rendimiento, me quedo con los, acuérdate que está el activo 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a ir mirando. Estos son los rendimientos, véanlos aquí. Listo. Como son los rendimientos, voy a revisar cuál es el de más rendimiento. Voy a ir, este es bueno, este es muy alto. El de mayor rendimiento es este,
Lo voy ahora, ustedes lo voy a ir poniendo aquí. ¿Cuál es o sea, el mayor rendimiento? Este es el activo 5. Mire, de mayor rendimiento, el activo 5. Luego sigue el activo 7, si no estoy mal. Luego sigue el activo 3. Entonces tenemos el activo 5, el activo 7, el activo 3 y creo que este activo, que es el activo 4. Entonces, mire, este rinde al 2.99 es el primero, al 2.91 es el segundo, este rinde al 2.87 el tercero, y creo que el cuarto es el que rinde al 2.06%. Les pido un favor, ciérrenme la cámara para que no quede en el video. Alguien tiene la cámara abierta y me queda en el video. Háganme el fa. Yo la cierro entonces. ¿Complicado cerrar la cámara o qué? Listo. A ver si yo lo puedo cerrar. Bueno, no puedo ir. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Déjeme, yo me paso para acá, que es este. Listo, voy a ponerme aquí para que puedan ver. Si yo lo voy a escoger, porque no me cierran la cámara. Si yo lo voy a escoger por rendimiento, vuelvo al cuento. ¿El mejor activo es cuál? El de 2.99, sigue el activo de 2.91%, sigue el activo de 2.87 y este, o sea que son el activo 6, perdón, activo 5, activo 7. Creo que este es el activo 3, activo 4, 5, 7, y en el orden son activo 5, activo 7, activo 3 y activo 4. Entonces, por rendimiento, yo me quedaría con el activo 5, activo 7, activo 3 y activo 4. Si yo fuese a armar mi portafolio con 4, por rendimiento serían esos. Van a ver la diferencia por riesgo. El inversor que tenga perfil conservador dice, no, yo voy por menos riesgo. Al fin y al cabo todos tienen rendimiento. Los de menos riesgo, los de riesgo más bajo son ¿cuáles? Vamos revisando. 3,3 es muy alto. Está el activo 2. Estos todos están por encima de 3 y 6. El de menos riesgo es el activo 2. Mire, entonces yo voy a venir y voy a ir anotando el activo 2. Listo. Es de menor riesgo. Este activo 3 parece que es de menor riesgo. Entonces voy a ir anotando aquí. O sea, entonces el activo 2, anotemos el activo 3 que parece que nos va a dar. Mire, activo 2 tiene un riesgo del 1,5, el activo 3 de 2,4. Luego, según ese orden, sigue este, el activo 6 con 2,7. Entonces lo voy a poner aquí. Yo me paro aquí y voy a poner el activo 6 también. Entonces tengo el activo 2 con riesgo del 1,5, el activo 3 riesgo del 2,4 y el activo 6 riesgo de 2,7. ¿Cuál es el otro que me queda? Este activo. El activo de 3,07% es otro activo que es el activo 4, el otro que tiene un riesgo menor. En el orden en que están. Entonces, mire, 2, 3, 6, 4. Se repitieron dos activos nomás. Si fuese por rendimiento más alto, 5, 7, 3, 4. Y si fuese por riesgo, 2, 3, 6, 4. Se repitieron el activo 3 y el activo 4. Hay dos activos distintos. El 5 y el 7 no está aquí y el 2 y el 6 no está acá. Conclusión, hay solo dos activos que se uniformaron y van a ver, pues se uniformaron no porque sean mejores o peores, se uniformaron en el criterio, pero son, mire, el activo 4 en ambos casos es el de menor rendimiento o el activo 4 en ambos casos generó el menor riesgo. Coeficiente riesgo-rendimiento. Para eso hicimos e interpretamos el coeficiente riesgo-rendimiento. Ese señor de perfil moderado me dice, yo escojo, ojo, si el coeficiente riesgo-rendimiento es ¿cuál es la probabilidad de yo no tener una unidad porcentual de rendimiento? Obviamente, el más bajo es el mejor y obviamente el más alto es el peor. Entonces, este es el mejor, el activo 3, definitivamente, que es, ese activo es muy bueno. Entonces, mire, este activo es muy bajito, 3. Voy a seguir recorriendo. Este activo 5 es muy bueno porque es el que sigue en orden. Entonces, voy a ponerle aquí. Activo 5 es muy bueno. Entonces, voy en el activo 3. El activo 5, por riesgo rendimiento, pareciese que sigue el activo 6.
parece que este activo 6 sigue, lo voy a poner. Parece que el activo 6 es el que sigue, y si no, pues cambiamos. Entonces tengo el activo 3, el activo 3, activo 6, 5, activo 6, y pareciese que este activo, el 4, es el otro que nos sigue. 1,48 parece que sí, porque los otros están sobre 2. Entonces voy a poner el activo 4, pareciese que así diera, listo. Entonces mire, frente al coeficiente riesgo-rendimiento, ¿qué puedo concluir? Hay, frente al mayor rendimiento, el activo 3, el activo 3 y el 4, el activo 3, 5 y 4 están en los dos, activo 3, 5 y 4. Frente a menor riesgo, están el activo 3, 6, 4, 3, 6, 4. Listo. O sea, mire que está el 3, el 6 y el 4, aquí está 3, 6 y 4. El activo 2 solo aparece entre los de menor riesgo. Revise y verá. El activo 7 solo aparece en los de mayor riesgo, pero la combinación riesgo-rendimiento contiene o activos de mayor rendimiento o activos de menor riesgo. Mire, tiene 3 y 5 de aquí y tiene 6 y 4 de aquí. Conclusión, como esto es una combinación, era obvio que no nos saliésemos de esos. Por ejemplo, el activo 1 no está en ningún lado. O por ejemplo, el activo 2 está, 3, 4, todos están. El único activo que no aparece en ninguno de estos es el activo 1. Eso se llama desechar por la solidez del indicador. ¿Qué es eso? Cuando yo armo un portafolio, miren que este activo no me apareció en ningún lado. Conclusión, el peor de los activos que hay en el portafolio es este. No quedó elegido como menor riesgo, no quedó elegido como mejor rendimiento y no quedó en la combinación riesgo-rendimiento. Conclusión, es un activo que a nadie se le puede ocurrir invertir ahí. Entonces, ese se puede desechar. Listo. Ya el resto pues se desecharán en función de estos. Pero mire, por ejemplo, como les digo, que el coeficiente riesgo-rendimiento lo que hace es simplemente repetir. Contiene tanto activos de arriba de mejor rendimiento o como activos de menor riesgo. Por eso es una combinación. El de mejor rendimiento, pues tiene algunos, y en estos dos primeros se repiten dos. En este caso se repiten porque no tengo sino 7. Si yo hubiera puesto aquí 15 activos, posiblemente aquí no se repitan. Pero aquí sí iba a contener, digamos, si se vale la palabra, como dijo Markowitz, una aglomeración de los activos. Entonces, si usted es arriesgado, va por aquí. Si usted es de perfil muy conservador, va por aquí. Y si usted es de perfil moderado, puede ir por aquí. ¿Las tres selecciones son buenas? Sí, claro, las tres selecciones son buenas. ¿Por qué? Porque son buenas de acuerdo a lo que usted piense. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor de las tres? No. La mejor de las tres, para mí es esta, puede que para Andrea sea esta, en fin, puede que para cada uno sea distinta. Es que, repito, es el perfil del inversor. Y puede que, y yo sé que están pensando, ¿con cuál gano más? No sé. Eso es relativo. Puede que gane más con esta, como puede que el que sea, que el que tenga ese perfil de inversor moderado o perfil de inversor de bajo riesgo gane más con esta. Ya eso de qué depende, eso depende de la combinación. Eso depende de la participación en el portafolio. Pero como activos individuales es lo que tenemos ahí. A partir de aquí, ya uno con estos 4 activos, con cualquiera de los 4, estructura sus portafolios, define el riesgo de cada portafolio, el rendimiento de cada portafolio, maximiza los beneficios y puede minimizar los riesgos. Una cosa que deben aprender y que nunca deben olvidar. Cuando uno hace carteras eficientes o portafolios de Markowitz, uno o maximiza el rendimiento, minimiza el riesgo. Al mismo tiempo, yo no puedo tener un activo con muy bajo riesgo y muy alto rendimiento. Eso es imposible. Les garantizo que eso no se da nunca. Es como cuando a uno le enseñan en economía las curvas de Phillips. En la curva de Phillips le dicen muy claro, inflación y empleo son inversamente proporcionales. ¿Qué es eso? Cuando
el gobierno trabaja en función de mejorar los niveles de empleo, la inflación se perjudica. Y cuando somos inflacionarios o somos un país inflacionario que queremos trabajar en función de reducir la inflación, los niveles de desempleo aumentan. Eso pasa aquí. Yo no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Por eso, los inversionistas dicen, yo quiero maximizar mis beneficios o quiero minimizar mis riesgos, pero esas dos cosas al mismo tiempo no se logran en ningún portafolio. Ah, es que yo quiero tener los rendimientos más altos con los riesgos más bajitos. O usted obtiene altos rendimientos a un riesgo alto, a un riesgo que se llama tolerable, o puede obtener rendimientos bajos para un riesgo que es mínimo. Esa es una decisión del inversionista. Cuando hablamos de portafolio, cuando hablamos de cartera constituida y conformada como una cartera eficiente. En este caso ya escogimos los 4 activos que van a conformar la cartera eficiente. Simplemente a través de un procedimiento muy básico, muy sencillo, que así se hace. Hallamos las variaciones, con eso hallamos los rendimientos promedio. Luego hallamos el riesgo individual en función de la desviación típica poblacional, por lo que les dije. La poblacional es porque como trabajamos con toda la población y no escogimos ninguna muestra, escogemos la segunda desde punto P y calculamos luego para cada uno el coeficiente riesgo-rendimiento, que es uno de los coeficientes más importantes, ideados y definidos por Markowitz, luego trabajados por un señor que se llama William Sharpe, SHARPE, si lo quieren consultar. Ahí aparece el coeficiente riesgo-rendimiento, que es el que combina el riesgo y el rendimiento. Por cada unidad de rendimiento, ¿qué probabilidad tengo de no obtener mi riesgo? Y son las 3 maneras o las mejores maneras que hay para seleccionar portafolios. Ya el portafolio es el complemento de toda la teoría, es cuando la otra semana cojamos uno de las selecciones y les enseño a calcular todos los riesgos, todos los rendimientos de portafolio y a través de una funcioncita que deben tener en sus equipos, que es gratuita en Excel, que se llama Solver, les enseño a maximizar los beneficios de un portafolio. Eso va a ir con estos cuadritos que ya están construidos para la semana entrante. Esos no se utilizan hoy porque esos son parte de nuestro trabajo de la 4ª semana, que es la semana previa a nuestro examen parcial. Bueno, ya te da que bien, tengo más gente, excelente. Aunque alguien se fue, no estamos sino nosotros. Listo. Bueno, entonces. Profe, ¿esta entraría para el parcial? Sí, claro. Esto y lo de la otra semana va para parcial. Esto y lo de la otra semana. O sea, para parcial va todo. Lo que se vio en la primera, en la segunda, en la tercera, en la 4ª semana. Lo que hemos visto hasta hoy. ¿Para cuándo? Lo que hemos visto hasta hoy. Hasta la otra semana. Porque bueno, el parcial sí es en la 4ª semana. Ajá. Tú estás como yo pensé que esta semana era la 4ª. Yo estaba como drogado. Esta semana no es la 4ª. Pero tienes toda la razón. Va a ser lo que veamos en las primeras 4 semanas. Las primeras 4 salas y los documenticos que les recomiende.